¿Qué es el legalismo? Es una pregunta que debemos contestarla. Mateo capítulo 15, verso 9, nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Sabe usted qué es el legalismo o sabe usted qué es una persona legalista? Debemos tener cuidado y no aplicar esta palabra a cualquier persona. A veces tendemos a aplicar términos o palabras a personas sin saber cuál es el verdadero significado de la misma. Eso suele suceder con muchas palabras que los cristianos usan, aplicándoselas a otros sin saber qué significado tienen o sin comprender a qué se está refiriendo. Le podría mencionar algunas cuantas palabras que a veces usamos sin ni siquiera saber qué significan. Por ejemplo, usamos la palabra mundano, pero a veces no sabemos a qué se refiere la palabra mundano. Usamos la palabra carnal, pero no sabemos qué quiere decir una persona carnal, qué es una persona carnal. E incluso a veces la misma persona que usa la palabra carnal, a veces él mismo es un carnal o ella misma es un carnal. Entonces a veces usamos términos que no sabemos, que no los conocemos. Amados hermanos, necesitamos cada día aprender más y más de la palabra de Dios, escudriñarla, escudriñar bien la Biblia, entender a qué término o a qué se está refiriendo tal o cual palabra. Digo esto, hermano, debido a que esta palabra, legalismo o legalista, se les aplica a muchas personas y se tratan de legalistas y sin embargo no lo son. Y las personas que realmente son legalistas no se les está aplicando. Entonces, ¿qué es un legalista? ¿O qué es una persona legalista? Antes de contestar eso, lo primero que tenemos que saber es lo que el legalismo no es, lo que no es ser legalista. Legalismo no es procurar crecer en santidad diariamente. Eso no es legalismo. Muchos tratan de legalista a personas que se preocupan por llevar una vida santa, una vida consagrada, una vida que no se amolde a este mundo, una vida que no sigue la corriente pagana y mundana. Las personas consideran a esta clase de gente legalista porque quieren vivir una vida en santidad. Mi amado hermano, si usted conoce a una persona que trata de vivir en santidad, que trata de vivir una vida santa, esa persona no es legalista, porque la meta de los cristianos, la meta de todo cristiano y el deseo de Dios, como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, el verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Persona que vive en santidad, que lucha por vivir en santidad, esa no es una persona legalista, esa no es una persona legalista, esa es una persona que trata de agradar a Dios viviendo en santidad. La meta del cristiano es ser perfecto en Cristo, es llegar a ser como Cristo, es dar la medida perfecta. Primera de Juan capítulo 3, el verso 3 nos dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Eso no es legalismo. Si tu meta, amado hermano, joven, jovencita, si tu meta es vivir en santidad y alguien te trata de legalista porque no sigues la corriente de este mundo, porque no haces los pecados que otros hacen, porque no vives como otros viven, porque no hablas como otros hablan, y aún personas que se dicen ser cristianas te tratan de legalista solo porque tú tratas de vivir en santidad, déjame decirte que no eres legalista, eres una persona que trata de vivir una vida santa, una vida que agrada a Dios. En segundo lugar, no es legalismo vivir una vida piadosa, que toma seriamente la palabra de Dios y la ética cristiana. Eso no es legalismo. Jesús lo explica de la siguiente manera, en Juan capítulo 14, el verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No obstante, recordemos cómo resumió Jesús toda la ley. En Mateo capítulo 22, el verso 37 al 40, nos dice Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, que usted trate de vivir una vida ética, de tener una ética cristiana, una moral cristiana muy alta y someterse a lo que la palabra del Señor dice, eso no es legalismo. Que usted se preocupe por someterse
a los mandamientos y preceptos de la palabra del Señor, que toma en serio lo que la Biblia dice, eso no es ser legalista. En tercer lugar, ser legalista no es limitar mi libertad por amor al hermano. Eso no es que yo sea un legalista, que yo limite mi libertad por amor al hermano. No, mi amado hermano, eso no es legalismo. A veces tenemos que limitar nuestra libertad con el propósito de no dañar a otros cristianos, porque nosotros sentimos que tenemos libertad en ciertas áreas o en ciertas cosas, pero otro hermano, pero otro cristiano no tiene esa misma libertad que tú tienes. Por esa causa de no hacer pecar al hermano, es preferible limitar nuestra libertad en algunas cosas. El apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera, en 1 Corintios capítulo 8, el verso 13. Por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne, jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Habiendo reconocido primero, mi amado hermano, que esto no es legalismo, que yo limite mi libertad por amor al hermano. Yo no puedo venir y decir, el hermano cree que es pecado, pero para mí no es pecado comer carne. Pero el hermano cree que es pecado. Yo limito mi libertad por amor al hermano para que no peque. Eso no es legalismo. Espero que le haya quedado bien claro que eso no es legalismo. Pero ahora sí, digamos, ¿qué es ser un legalista o qué es el legalismo? Habiendo reconocido primero lo que no es legalismo, y por ende, lo que es una actitud loable que todo cristiano debe proseguir, procedamos a explicar lo que es el legalismo desde la perspectiva del Nuevo Testamento. El legalismo es el intento por parte del hombre de ganar el favor de Dios por medio de la obediencia estricta a una serie de normas o leyes humanas o establecidas por hombres, como lo expresa Mateo capítulo 15, el verso 9 que leímos al inicio. Pues en vano me honran, dijo Jesús, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Dicho de otra forma, es el intento de ser justificado y salvado por medios humanos, por medio de obras muertas. Es tratar de justificarme por mis propios méritos, por mis propios medios. Eso es el legalismo, tratar de ganarme la salvación por mis propias obras, por mis propios esfuerzos. El legalismo consiste en tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia a un conjunto de reglas inventadas por los hombres. El problema del legalista es que no descansa plenamente en la obra de Cristo para ser aceptado por Dios o para ser bendecido por Él, sino en su propia conformidad a un estándar de conducta previamente establecido. Mientras el Evangelio nos mueve a la obediencia por el hecho de haber sido aceptados por Dios de pura gracia, el legalismo nos dice que debemos obedecer para ser aceptados. En el Evangelio, la aceptación delante de Dios viene primero y la obediencia viene después. En el legalismo es a la inversa. La obediencia viene primero para lograr ser aceptados. Todo gira en torno a lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. El legalismo dice, tengo que obedecer para ser aceptado. El cristianismo enseña, soy aceptado, por eso obedezco. El legalismo siempre está tratando de ganarse el favor de Dios por medio de sus méritos y no por los méritos de Jesús. Así que yo espero que haya quedado bien claro. El fin y el propósito del legalista es ganar el favor de Dios, justificarse delante de Dios e incluso obtener la salvación por sus propios méritos o por mandamientos humanos. Eso es el legalismo. Espero que haya entendido. Si usted tiene alguna pregunta o hay algún término que usted no sabe o no lo entiende, deje abajo en sus comentarios y vamos a buscar el término, lo vamos a explicar. Dios les bendiga en esta hora.